Manuel Belgrano fue un ciudadano que tuvo el coraje de participar en tiempos muy difíciles para nuestro país. Él se comprometió y defendió sus ideales hasta las últimas consecuencias. Hoy vamos a recordar a este gran patriota que luchó con su razón y su espada por la libertad y la independencia de esta nación. Recordamos a su creador y al legado que nos dejó, invitando a continuación a las banderas de ceremonia. Las recibimos con un fuerte aplauso. La bandera argentina es portada por su abanderada, Alani Soledad, de quinto año, y sus escoltas son Mendoza Darián, de cuarto año, y Mamani Axel, de tercer año. Portando la bandera salteña, encontramos a su abanderada Mamani Silvina, de segundo año, y sus escoltas son Galván Aldana, de primer año, y Tolaba Jimena, de primer año. Acompaña la bandera de ceremonia la docente González Marianela. Esta bandera es, sobre todo, la bandera de la nación y de pueblos compuestos de millones y millones de hombres libres que seguirán inclinando la frente a su paso hasta la terminación de los siglos. Levantemos los corazones para saludarla en su heroísmo de ayer, en su noble simplicidad de hoy y en su futuro y portentosa grandeza. Vamos ahora a cobijarnos todos bajo sus pliegues. Pidámosle que calme las pasiones rencorosas, que haga brotar bajo su sombra la virtud del patriotismo, como en otro tiempo el laurel del guerrero. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
La identidad nacional es un sentimiento y un valor que se construye a diario. La docente González Marianela nos hará reflexionar sobre lo que significa ser y sentirse argentino. Nuevamente, la patria nos convoca para recordar a un ilustre prócer y a su decisión de crear uno de los símbolos que resultó fundamental en la organización primera de la nación, la bandera nacional. Manuel Belgrano fue un argentino que le dio mucho a la patria. Fue abogado, revolucionario, ardiente durante los sucesos de Mayo, ideólogo fuerte en la construcción de nuestras primeras leyes y constante ferviente defensor de la causa nacional. A él le debemos el honor de haber creado el símbolo que nos unió como hermanos y ciudadanos. Quizás él nunca imaginó la importancia que tomaría con el tiempo este símbolo de unidad. Quiero hablar de la bandera, esos colores que ya son marca registrada en nuestra patria. Todos sabemos lo que significa, aunque no todos nos hacemos eco de su importancia. La bandera es todo, es la patria misma. Sin ella hubiera sido imposible de pensar en un país unido y fuerte. Sin ella sería imposible emocionarnos en un mundial de fútbol. No podríamos percibir emocionados nuestro corazón cuando entonamos nuestro himno nacional, y es así que nos sentimos orgullosos de ser argentinos. Los argentinos no podemos poner en riesgo la salud en estos momentos tan difíciles. Es bueno sentirse cuidado. Tenemos la necesidad de cuidarnos. Nadie se salva solo. El pueblo argentino ha recorrido un largo camino. Siguió luchando y consiguió la libertad. Declaró la independencia y continuó debatiéndose entre luchas y logros, tratando de formar el Estado argentino. Debemos acudir a la educación y a la cultura como instrumentos idóneos y eficaces motorizadores del cambio. El cambio consiste en hacer de los ciudadanos seres pensantes, críticos y protagonistas. Yo los invito a que trabajemos juntos, porque la Argentina es una casa común y tenemos que cuidarla mucho. Si bien hay mucho por hacer, hay algo de que sí gozamos todos los argentinos, del uso de la libertad y formar parte de este país del que estamos todos orgullosos. Muchas gracias. A continuación, observaremos un video sobre la vida de Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre era oriundo de Oneglia, en la región de Liguria, que actualmente pertenece a Italia. Su nombre era Domingo y su apellido original era Peri, pero lo cambió por Pérez para españolizarlo al instalarse en el Río de la Plata. Luego adoptó otro apellido, Belgrano. Una leyenda dice que se debió a que producía buen trigo, un grano bello. Se casó con María Josefa González Casero, nacida en Santiago del Estero. Era dueño de una de las fortunas más importantes de Buenos Aires. El joven Manuel estudió leyes en la Universidad de Salamanca, en España, algo reservado a gente muy pudiente en el Río de la Plata, donde la mayoría de los que cursaban estudios universitarios lo hacían en Córdoba, en Chuquisaca o en Santiago de Chile. Se interesó especialmente en la economía. Volvió a Buenos Aires en 1794, al ser nombrado secretario del Consulado de Comercio, cargo que ejerció hasta 1810. Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires en 1806, los miembros del consulado prestaron juramento de reconocimiento a la corona británica. Belgrano se negó y pasó a la banda oriental. Volvió a la ciudad después de la Reconquista y se incorporó a las milicias voluntarias que se formaron para enfrentar un posible nuevo ataque. Belgrano ingresó al cuerpo de patricios, que agrupaba a los nacidos en Buenos Aires, y fue elegido sargento mayor del regimiento. Los oficiales de patricios eran elegidos por la tropa, y en general los que fueron nombrados eran miembros de la élite de la ciudad. Belgrano cuenta en su autobiografía que hizo trampa en una elección para evitar que triunfaran los que él llamó dos hombres oscuros, es decir, de origen popular. Se entrenó en el manejo de las armas y estudió algunas claves de la vida militar. Al año siguiente participó en la defensa contra la segunda invasión inglesa. En mayo de 1810, Belgrano formó parte del grupo revolucionario y fue nombrado vocal de la primera junta.
la Junta decidió enviar a sus mejores tropas para hacerse obedecer en el interior y en el Alto Perú, donde estaba la ciudad de Potosí, que era la clave de la economía colonial porque de ahí se extraía la plata. Pero también decidió enviar una segunda expedición a Asunción del Paraguay, para obligarla a plegarse al movimiento revolucionario. El mando del pequeño ejército le fue otorgado a Belgrano, que no era un militar profesional, pero sí un revolucionario decidido. La precaria expedición fue derrotada y el Paraguay no aceptó más la preeminencia de Buenos Aires. Belgrano estaba ligado a los grupos morenistas, es decir, seguidores del pensamiento del fallecido Mariano Moreno, que impulsaban cambios importantes. Los que gobernaban cuando regresó a Buenos Aires eran sus rivales, los moderados saavedristas. Pero en septiembre de 1811, los saavedristas fueron removidos del gobierno y se nombró al primer triunvirato en lugar de la Junta. Este designó a Belgrano jefe de los patricios. Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los Borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte, que luego de la Revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el Éxodo Jujeño. Belgrano logró reorganizar el ejército en Tucumán y allí, pese a que las autoridades en Buenos Aires no querían arriesgarse a hacerlo, decidió enfrentar el avance de los contrarrevolucionarios. Los derrotó en la decisiva batalla de Tucumán, en septiembre de 1812, uno de los combates más importantes de la Guerra de Independencia Sudamericana. Avanzó luego hacia el norte y volvió a triunfar en Salta, en febrero de 1813. Entusiasmado, continuó hacia el Alto Perú, pero allí fue vencido en dos batallas, Vilcapugio y Ayohuma, y su ejército sufrió bajas enormes. Después de eso, debió entregarle el mando al general José de San Martín, enviado desde Buenos Aires. Belgrano volvió a esa ciudad y decidió donar el dinero que el Estado le otorgó por las victorias de Tucumán y Salta para la construcción de escuelas en las ciudades de Tarija, que hoy es parte de Bolivia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. Pero en medio de las convulsiones de la guerra no se construyeron. En 1814 viajó a Europa para negociar apoyos a la Revolución Rioplatense, pero no tuvo éxito. Europa estaba derrotando a Napoleón y con el retorno del absolutismo en todo el continente, cualquier movimiento revolucionario era considerado algo terrible. Eso convenció a Belgrano, que antes era más radical, a proponer una monarquía constitucional para independizar a los territorios revolucionarios. Pensaba que eso sería mejor aceptado. Lo expuso en 1816 ante el Congreso que declaró la independencia en Tucumán, independencia en la que intervino activamente, presionando a los congresales para que dieran ese paso. Su propuesta era entronizar a un descendiente de los incas llamado Juan Bautista Túpac Amaru, sobrino del famoso Túpac Amaru, que había sido descuartizado después de rebelarse contra el dominio español en los Andes. La idea permitiría ganar la adhesión de las poblaciones originarias andinas y daría una legitimidad americana a una monarquía. Sin embargo, su propuesta no tuvo ningún eco.
Mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes para atacar a los realistas que dominaban Chile y dejaba la frontera norte de las Provincias Unidas en custodia de las milicias y las tropas irregulares que dirigía Martín Miguel de Güemes, Belgrano se hizo cargo otra vez del muy disminuido Ejército del Norte, estacionado en San Miguel de Tucumán. De allí se marchó tras unos años, muy enfermo de hidropesía. Al pasar por Santiago del Estero, su antiguo subordinado Manuel Dorrego, quien culpaba a Belgrano por haber sido alejado del ejército, disfrazó a un loco de general e hizo que desfilara delante de la casa donde estaba Belgrano, para burlarse de él. Regresó a Buenos Aires sin dinero y murió pobre el 20 de junio de 1820. Como la provincia estaba atravesando una gran crisis política, casi nadie reparó en ese momento en su fallecimiento. Antes de finalizar el acto, el alumno López Cristian nos leerá un poema referido a la fecha. Naciste de la esencia de la libertad, que en el devoto Belgrano anidaba, como un cóndor sobrevuela soberana y te posa en cada rincón de la patria. Fuiste negada como un Cristo y deshonrado tu creador, ondeó hipócritamente el estandarte español. Mas luego te juraron los criollos, floreciste para siempre y aquí estás. Tus colores son los de la Inmaculada Virgen, el del cielo, la luz o el vasto mar. Nunca fuiste bandera mía, atada al carro triunfal. De ningún invasor de la tierra representas nuestra honra, y hoy en tu día te queremos aclamar. Prometemos cada año protegerte y no mancharte con sangre inocente. La cultura, la justicia y el trabajo serán nuestras armas indeleables. Nuestros sueños argentinos son ver tus planicies y tus mares, bosques, ríos y montañas montaraces, océanos de trigo nacerán de la faena, y ondearás en la diestra de niños de blanco, donde erigimos fervorosos altares. Un 25 de mayo flameaste orgullosa, lapidando al invasor sus estandartes. Fuiste bendecida en aquel acto y San Salvador de Jujuy se vistió en 1812 de sol celeste y blanco. De esta manera concluimos el acto en homenaje al Día de la Bandera. Muchas gracias.